Bienvenidos familia, seguimos aquí en Mascoriente dándoles muchos datos curiosos y hoy vamos a tocar un tema muy en particular y que genera mucha intriga. ¿Cómo duerme nuestro perro? ¿Sabías que dependiendo a la forma en la que duerman expresan ciertas cosas? Quédate hasta el final de este video que te voy a contar varias formas de cómo duermen nuestras mascotas y qué simbolizan. Bienvenidos. La primera es la más conocida y para mí una de las más tiernas, que es en forma de pelota o en forma de rollito, como también se le dice. Y es cuando nuestras mascotas se acurrucan ellas mismas y más que todo es para conservar su calor corporal. De pronto es que está haciendo algo de frío ahí afuera y necesitan abrigar su barriguita, que es la parte que no tiene pelaje, y por esto es donde más frío les da. Una de las sugerencias es que si ves a tu mascotica en esta posición, no dudes en darle una cobijita o una manta de más. Abrígalo bien por todo su alrededor y algo importante, no le cubras todo su rostro para que su hocico o su trompa quede libre y pueda respirar no ese calor, ese aire tan caliente que se genera debajo de las cobijas, y más ellos que son mucho más peludos que nosotros. El segundo estilo de dormir de que te voy a hablar hoy es conocido también como el estilo de vacaciones, y es cuando nuestra mascota está en un relajo completo con sus cuatro patas hacia arriba y todo su vientre, todo su pecho, la barriguita hermosa que tiene está completamente desprotegida. Esto quiere decir que está en un relajo increíble. Por eso mismo está mostrando sus partes más vulnerables, y quiere decir también que está en completa armonía en su ambiente, que tú como amo entre su familia no está sintiendo ningún temor, ninguna posibilidad de que lo ataquen, y por eso puede quedarse dormido a sus anchas, como le dice mi mamá, con las patas hacia arriba. Y esto también puede generar, ya que están de forma hacia atrás, que generen algunos ronquidos. Algunas mascotas, de la forma en la que sea, generan ronquidos. En este caso, el bulldog francés. Te voy a dejar un videito aquí arriba donde puedes ir a conocer más de esta hermosa raza. Y por otro lado están otras razas de hocico normal, como lo puede ser el pastor alemán, el border collie, que al estar en una posición diferente a la normal pueden generar un ronquido. No quiere decir que siempre lo vayan a hacer, pero si lo hacen, no te preocupes, es algo que puede pasar y no es algo por lo que te puedas alterar. La tercera forma en la que duermen nuestras mascotas es también conocida como la forma Superman, y es cuando sus patas delanteras van hacia adelante, sus patas traseras van hacia atrás y todo su pecho y su barriguita queda expuesta hacia el suelo. Esto puede generar que aún tienen mucha energía, es decir, es una pequeña siesta, ya que aún tienen demasiado por correr, demasiado por jugar con sus hermanos y demasiado por explorar. Así que no te extrañes si las siestas que toma tu perrito en esta posición son cortas, ya que lo que hacen es recargar, regular un poquito esa energía tan disparada que tienen por dentro para seguir jugando y seguir disfrutando de su vida perruna, como lo hacen en estos hogares, los cuales lo recibimos con los brazos abiertos. El cuarto estilo para dormir que podemos encontrar en nuestras mascotas lo hemos llamado como el estilo perezoso, y es cuando nuestra mascota es algo muy similar al estilo de vacaciones, con la variación de que en este estilo de dormir nuestra mascota no va a estar completamente hacia arriba, sino que va a tener como un poco de movimiento en su cuerpo. ¿Por qué le decimos perezoso? Porque es similar a cuando estamos recién levantados y simplemente nos torcemos, hacemos estiramiento y hacemos ese poquito de perecita para seguir durmiendo. Asimismo lo hacen ellos, y como es similar también al estilo de vacaciones, cuando están
están así en este estilo de pereza, te demuestran su completa confianza, su completo amor, porque como los dije en ese principio del video, es cuando ellos están lo más vulnerable posible y demuestran que confían 100% en su entorno y su familia. Así que cuando lo veas así, solamente ráscale la barriguita, trata de no moverlo mucho porque está teniendo sueños maravillosos. Y hay un dato curioso: se presume o se piensa que los cachorros sueñan con sus realidades. Es decir, si tienes una mascota, como es el caso de las familias Mascoriente, con la cual le brindas una excelente alimentación, juego, recreación, diversión, este perrito o este gatito siempre va a soñar con eso, va a soñar con estar comiendo algo súper delicioso, puede estar jugando con sus hermanos perrunos o gatunos, puede estar de paseo en un río como lo es alguno de nuestras mascotas que les fascina tanto el agua o demás. Así que ámalo siempre y cuando lo veas durmiendo, déjalo descansar, que está soñando contigo y lo feliz que es en tu familia. La quinta forma te la voy a contar solo si vas a nuestro canal, te suscribes a este maravilloso canal y le das a la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas nada de todo este contenido que lo hacemos con mucho cariño. Y además, si es de tu agrado, si ves que estos videos te sirven o le pueden servir a un familiar o un amigo, no dudes en darle compartir para que sigamos llegando a más personas y a muchos más países. Y continuando entonces, la quinta forma o la quinta posición en la que duermen nuestras mascotas la hemos llamado como la posición caparazón. Y es cuando la cintura es hacia un lado y duermen normalmente sobre sus propias paticas. Este tipo de dormida también es muy característico dentro de los bulldog francés, ya que tienen una cabeza tan grande y un cuello tan pequeño que encajan perfectamente dentro de sus dos patas delanteras. Cabe resaltar que no solo el francés es el que puede dormir así, hay una gran variedad de razas, lo cual les permite dormir así, pero las razas pequeñas son las que son más predominantes para ello, ya que a sus patas cortas les queda a la altura perfecta para acomodar su hermosa cabeza. Y por último, les vamos a ir a la sexta razón sin que ustedes nos digan en los comentarios cómo es que duerme su perro, de la forma 1, la 2, quizás es esta 5 o quizás es de la forma 6. Vamos a averiguarlo y quédense hasta el final que les tengo una sorpresa a lo último para que ustedes se eduquen, no solo cómo duerme su perro, sino de un montón de formas como lo pueden hacer. Y la sexta y última posición es la posición de ladito, que nosotros lo llamamos de cucharita. Por ejemplo, cuando tu mascotica te esté buscando ese lado, te está pidiendo cariño, así que aprovéchalo, abrázalo, móntale la pierna, muérdele una oreja y quédate un rato dormido, siéntele su corazón que siempre va a estar palpitando por ti y disfruta de todos los momentos que nos pueden regalar nuestras mascotas. Tan así que al quedarnos nosotros relajados, jugando incluso con nuestras mascotas, generamos algo en el cerebro que mejora tanto nuestra salud mental como nuestra salud física. Te voy a dejar aquí un videito de algunos videos que tenemos con nuestra psicóloga Paula, en donde ella te va a contar presencialmente de qué estoy hablando. Y por último, como se los dije ahorita, les queremos desde Mascoriente hacer la más calurosa invitación a que no solamente se queden con lo que les decimos acá. Les voy a dejar esta página mascoriente.co/edúcate para que vayas y te enteres de todos los cursos online que tenemos para ti, y lo mejor, con un 50% de descuento para que aproveches todo este sinfín de conocimientos al mejor precio y obviamente con el mejor respaldo, el de Mascoriente. Como estos seres, ya se los hemos dicho cientos de veces y se los vamos a seguir diciendo cientos de veces más que mascotas, son familia y como tal hay que quererlos y respetarlos. Hasta pronto.